escuchar. Hoy nos corresponde conversar sobre la ideología de género, ¿no? La ideología de género es una filosofía, es una manera de pensar y hay que tratar de entender qué es lo que piensan, cómo piensan, qué es lo que quieren, por qué existe esta ideología de género y un poco de eso va a ser nuestra conversación. Y es que la filosofía de género incluye en realidad ideas de diferentes corrientes de pensamiento filosófico, ¿no? Y psicológico, que están todas pues reunidas, mezcladas. Hay quienes dicen están armonizadas, ¿no? Yo no creo que se puedan armonizar, pero están mezcladas, han hecho un sancochado de diferentes corrientes que comienzan con el feminismo. Claro. Y el feminismo tiene una inspiración marxista. Ya conversábamos, ¿no?, de Engels, que fue uno de los intérpretes, uno de los colaboradores más cercanos de Marx, uno de los que mejor entendió esto del marxismo. Pero le pretendían asignar un rol diferente al que había tenido la mujer hasta ese momento, ¿no? Entonces, lo que al comienzo surge como un conjunto de propuestas, de ideas, de reconocimiento al rol de la mujer, ¿no?, dentro de la sociedad. Esto motiva, impulsa una corriente que fue la corriente feminista, que llevó estas propuestas, estas ideas a extremos, claro, que son los que hoy día conocemos como el feminismo. Y una de estas feministas norteamericana, una de las más activas, tú tenías su nombre por ahí, es la que justamente implanta, es la primera que se conoce que usa el término ideología de género. ¿Por qué? Porque, como decía, de una manera forzada reúne una serie de corrientes de pensamiento y que es como conocemos actualmente a esta ideología, ¿no? Y esta ideología lo que hace es postular la filosofía del género, que no es otra cosa que fruto de una sociedad decadente de nuestros tiempos, del devenir histórico que asegura la desigualdad, dice, del hombre con la mujer. Bueno, pero ¿qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan finalmente con esto de la ideología de género? Primero es cambiar los roles masculinos y femeninos que existen actualmente, ¿no? El hombre y la mujer somos distintos y tenemos distintos roles, pero ellos pretenden cambiar esos roles y consideran a la familia como algo perimido, o sea, algo obsoleto, algo que ya no corresponde a estos tiempos de la familia. Bueno, eso sí, pues en el pasado, en la prehistoria, en la Edad Media existía la familia, es como se refieren, ¿no? Y pretenden crear una nueva idea de estructura familiar, ¿no? Permiten esta ideología, lo que hace es permitir distintas conductas de contacto sexual, ¿no? Niegan la identidad biológica, psíquica y espiritual de ser mujer y el de ser varón. Y eliminan el lenguaje actual en lo referido a temas masculinos y femeninos. O sea, decir que algo es masculino o femenino ya para ellos es una agresión, ¿no? Y por eso es que es lo que vemos, esas manifestaciones que alguna vez conversamos también, de los buses estos, el niño tiene pene, la niña tiene vulva. Bueno, ahí lo que estás haciendo, o lo que hacen, es subrayar que, claro, pues el niño tiene una identidad biológica
ellos lo asumen como una agresión, ¿no? O sea, no puedes tú decir... Porque tienen sus propias ideologías, ¿no? Claro, entonces, pero y lo más triste es que, bueno, ellos piensan así, pero actúan de una manera fascista, ¿no? O sea, sus ideas son las únicas que valen, ¿no? O sea, tú no puedes estar en desacuerdo con eso, tienes que comulgar y acatar lo que ellos te están diciendo. Una Y dictadura. para eso se valen de las Naciones Unidas, de organismos como que UNICEF o el Ministerio de Educación del Perú, ¿no? Entonces, pero ese es el gran error y lo más curioso de toda esta situación es que cuando se les plantea debatir de estos temas públicamente, para que todo el país finalmente entienda de lo que estamos conversando, ellos rehuyen. Rehuyen porque no tienen sustento, o sea, no pueden ir contra lo que la ciencia y la naturaleza les dice. La naturaleza nos ha creado como hombre y mujer. Porque les dice genéticamente también, ¿no? Claro, puede pasar por una mutilación. Claro, y ellos hablan, por ejemplo, de cambio de sexo, por ejemplo, claro. Y el sexo no se puede cambiar. Pero los cromosomas son diferentes. Es imposible, claro, es imposible XX, cambiar. Entonces, el hombre XY, ¿dónde se había el cambio? Entonces, ¿cómo le puedes decir tú al niño, tú eres finalmente lo que quieras ser, ¿no? Puedes haber nacido niño varón, pero si tú quieres, puedes ser mujer. Eso es una aberración, porque eso no es posible, por más que lo operen, le inyecten hormonas y les hagan todos esos tratamientos estéticos y hormonales, el niño va a seguir siendo niño hasta el día que se muera. Claro que sí, y justamente, don Francisco, mientras mencionabas, hay que recordarle a la audiencia que el término fue creado a finales de la década del 60 por la feminista Kat Mille en política sexual, ¿no? Donde se crea este término de ideología de género. Pues entonces tiene un sentido muy parecido al que tiene ahora en la actualidad. Vamos a conversar sobre este tema, siendo 12 del mediodía con 9 minutos. También recordarle a toda la audiencia, don Francisco, que a través de los medios escritos pues han salido unas referencias que no son, pues, vamos a decirlo prudentemente, o que se hable con veracidad, ¿no? Sobre la función que tienen las iglesias hoy en día de apoyar la moral, los valores y sobre todo a la familia en esa defensa que hemos venido trabajando durante esas campañas de Con mis hijos no te metas, este colectivo que ha reunido iglesias porque somos un Estado laico y pertenezcamos al credo que pertenezcamos, creo que todos tenemos una prioridad y es la defensa de la familia. Entonces han habido pues ya siempre por ahí, entre comillas, los que dicen tener una verdad sobre todo el apoyo que reciben ese tipo de colectivo para realizar y involucran a la iglesia como una malversación de fondos y otras cosas más, pero hay que reconocer que son los padres, los peruanos que nos hemos levantado porque estamos a favor de la familia. Así es, y para conversar de esto que hemos tomado contacto con Cristian Rosas. Sí. ¿Me escuchas, Cristian? Buenas tardes. Sí, un gusto, muy buenos días con toda la audiencia de Betel. Claro, nosotros seguimos conversando, analizando, porque es algo que no podemos dejar a la suerte del tiempo, ¿no? Hay siempre que estar consciente de nuestros principios, nuestros valores, y por eso es que seguimos en esto, seguimos conversando, no nos cansaremos nunca de esto, y consultarte. Hoy queremos hablar un poco sobre la filosofía de la ideología de género. ¿Qué es lo que busca la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? Como bien lo describe su nombre, ¿no? La ideología es el estudio de una idea. ¿Qué idea en particular? La idea del género, esa teoría sociológica que se inventó para tratar de deconstruir al ser humano, de construir su identidad y volverlo a reconstruir según la imagen y semejanza de ciertos delirios. Muchos de los autores de esta ideología terminaron pues locos, suicidándose, terminaron muy mal, pero lamentablemente ha sobrevivido su obra, que es la teoría de género, y ahora se aplica y se pretende aplicar de forma masiva, internacional y hasta global en todo el mundo. Pero obviamente esta teoría o esta ideología de género lo que finalmente hace es atentar
contra la dignidad del ser humano, porque atenta directamente contra la identidad. El ser humano no es que nace hombre o mujer, o el ser humano no es que se le asigne un sexo al nacer. El ser humano es, ontológicamente, existencialmente, es hombre o mujer desde el momento de la concepción, cuando se genera un nuevo ADN XY o XX. Desde antes que nazca ya se ve en una ecografía su sexo, y aún después de muerto, en el hueso, después de 3.000 años en la tumba, sigue siendo hombre o mujer. Entonces la identidad del ser humano es imposible de modificar, aun cuando se mutile un órgano saludable del cuerpo, el órgano reproductor, no deja de ser hombre. El sexo es inmutable, inmodificable, pero ahora se ha construido y se ha elevado esta teoría de la mentira antihumana, anticientífica, que pretende imponer la mentira como medio de predominio cultural. Entonces quieren insertar a la humanidad a una época post-verdad y post-humana. Pero ante esa situación, la población reacciona con todo el derecho y la justicia para seguir defendiendo la verdad. Y bueno, pues gracias a Dios, en el caso del Perú, se levantó el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, un movimiento civil que ha podido convocar a diferentes ciudadanos, individuos, que libre y voluntariamente se han puesto las pilas para participar en un activismo genuino, no importado, no subvencionado, sino verdaderamente real, que nace desde el reconocimiento pleno de nuestra humanidad. Y en esa libertad las personas se han organizado y se han asociado, algunos como familia, otros del barrio, otros por regiones, por distritos, por comunidades campesinas, otros por iglesias, otros por universidades, por estudios, y eso es precisamente la libertad de asociación. Cada persona es libre de asociarse de forma individual o colectiva para poder impulsar un objetivo en común. Y el objetivo que levanta Con Mis Hijos No Te Metas es impedir que este tipo de pensamientos nefastos, antihumanos y antiverdad prosperen en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo. En nuestro país, aquí en el Perú, o hay un sector de la sociedad, ¿no?, que aguarda la visita del Papa Francisco, y él se ha referido a la ideología de género y a lo que se hace en algunos países, ¿no? La califica de una colonización ideológica, ¿no? Y ha tenido frases muy duras respecto a la ideología de género, razón por la que entiendo ustedes verán esto como un aliado natural. Claro, por supuesto. Él acaba de hacer una declaración justo hace poco diciendo que lo que busca hacer la ideología de género es eliminar las diferencias entre hombre y mujer. Y eso es cierto, o sea, buscan destruir a la identidad humana y homogenizarnos, uniformizarnos, prácticamente reducirnos a un cuerpo, a una materia, sin alma, sin espíritu, sin conciencia. Pero obviamente nosotros no somos solamente un cuerpo, ni solamente una cifra. Nosotros somos seres humanos, con piedad, con conciencia, con alma y con espíritu. Recordando que aun cuando el cuerpo se mutila, el espíritu jamás se va a poder mutilar. Uno en su conciencia siempre va a ser hombre. Entonces, saludamos las declaraciones valientes del obispo de Roma, el Papa Francisco, porque ha confirmado una vez más que quienes tenemos fe y quienes seguimos a Cristo tenemos que seguir siendo de testimonio público. Eso implica ser el estandarte, el baluarte de la verdad, la columna vertebral de la verdad, sea el precio cual sea, siempre a proclamar la verdad a tiempo, fuera de tiempo, nos escuchen o aún cuando no nos escuchen, nunca parar de proclamar la verdad. Ahora, sobre los nexos de la ideología de género con la izquierda radical, con el marxismo, tienen sus orígenes, entiendo, ya desde Engels, desde Marx, ¿no? Claro, obviamente, porque siempre la intención de este tipo de interpretaciones ha sido uniformizar y homogenizar a la humanidad, robotizarlos, sacrificar al individuo por la clase,
o en nombre del progreso. En ese sentido, ahora quieren sacrificar a un sector de la población en el supuesto nombre del progreso, para así desarrollar una sociedad más positiva, le llaman. ¿Pero positiva para quién? Lamentablemente son los mismos argumentos reciclados, los mismos objetivos de siempre que han querido imponerse en la sociedad y felizmente no están prosperando. Claro, ellos lo que postulaban era a retornar un poco a cómo es que era el comportamiento del hombre, la mujer en épocas primitivas, cuando se practicaba, claro, el hombre era polígamo, ¿no? Y la mujer, poliandria creo que le llaman a las mujeres cuando tienen varios hombres, o sea, vivir en comunidad, decían, ¿no? Un poco algo así como lo que hacían los hippies en su momento, ¿no? Dicen que esa era es la manera natural como deben vivir, una nueva idea de familia, ¿no? Claro, en realidad lo que eso es una deconstrucción de la familia y es una reinterpretación de la propia naturaleza. Bien, y debemos de recordar sobre ese punto en particular, debemos de recordar de que la familia no es que tenga adjetivos, no es que haya familia tradicional o familia religiosa, familia conservadora, existe solamente familia. La familia se ha mantenido idéntica y tal cual desde la creación hasta el fin del mundo. Todo ser humano proviene de un padre y una madre. No hay otra forma de reconocer o certificar lo que es una familia. Todos, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los sistemas políticos, en todas las naciones, todo ser humano proviene de un padre y una madre. Y esa es la familia. La familia que Dios mismo instituyó en la creación, en la naturaleza, para que el hombre jamás lo pudiera modificar. Lo que vemos más bien es el abandono de esa responsabilidad, de criar a los hijos en un hogar saludable y compuesto por el padre y la madre. Y más bien lo que vemos es el regreso del hedonismo, que es colocar el placer por encima de la responsabilidad. O sea, se quiebra el núcleo familiar para priorizar y darle preferencia al placer individual. Y ese tipo de situaciones ya se han vivido antes en la humanidad y hemos visto cómo han terminado terriblemente las sociedades hedonistas como en Grecia. Yo quería entrar un poquito también, porque es inevitable la vinculación, ¿no?, de la filosofía con la política. Y en política acá hemos tenido un ministro que fue censurado, entre otras cosas, por cuestiones de corrupción, pero no pueden ocultar que mucho tuvo que ver esto de la ideología de género, y cuando su sucesora estaba a punto de correr la misma suerte, es que se desencadena un problema mucho mayor, porque el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces había salido en más de una ocasión en defensa de esta ideología, de la ideología de género. Y bueno, terminó yéndose el presidente del Consejo de Ministros y esa ministra, pero eso no garantiza que sea excluida la ideología de género del currículo escolar. Incluso hasta hay un fallo judicial, entiendo. Pero ¿y cómo fiscalizar? Tenemos que asegurarnos y garantizarnos que las autoridades respeten la voluntad popular. Y no solamente la voluntad, sino la victoria judicial que ya han logrado en el Poder Judicial al modificar la currícula. Lamentablemente el Ministerio de Educación apeló esta decisión. Y al apelar, lo que ha hecho es desconocer esta victoria e intentar imponer a como dé lugar esta ideología. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos lograr garantizar el éxito? Modificando la política de Estado y las políticas públicas, y tal como están esclarecido nuestro objetivo del colectivo Con mis hijos no te metas, erradicar la ideología de género de todo el Estado peruano, no solamente de un sector, el Ministerio de Educación, sino de todo el Estado peruano, claro, de Latinoamérica y del mundo. Claro, lo que yo me temo es que dentro del Poder Judicial se ha desarrollado también ya desde mucho tiempo atrás toda una concientización, una
han tomado partido y hay grupos dentro del sistema judicial que son partidarios de la ideología de género y lo expresan y lo publican y lo escriben reiteradamente, ¿no? Entonces, en manos de ellos es que va a caer el asunto de la apelación judicial, me temo. Sí, bueno, esperemos que el Poder Judicial actúe imparcialmente, porque si bien hay muchos con este tipo de adoctrinamiento, también hay muchos que se mantienen firmes en la justicia y en la verdad. Y en ese sentido yo creo que debemos de luchar, mantener el activismo encendido para no bajar la guardia y dar el mensaje de que nosotros estamos resueltos y determinados a borrar esta ideología del Perú. Claro, finalmente a los ministros, bueno, se les puede censurar, ¿no? Pero a los jueces no, pues es una cosa más complicada porque hay un alineamiento de un gran sector del Poder Judicial con esta ideología, ¿no? Y va a ser un poco, o sea, ahí la batalla va a ser más dura, me temo. Así es, pero bueno, nosotros seguimos confiados en que la victoria acompaña a quienes trabajan y luchan arduamente. Y el pueblo peruano es un pueblo luchador que se ha puesto de pie en más de una ocasión. Hemos salido miles y millones a las calles a nivel nacional y estamos seguros y convencidos que es imposible derrotar a quien nunca se rinde. Cristian, muchas gracias por tus comentarios, por tu tiempo. Confiamos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo. Bendiciones. Muchas gracias, Cristian. 12 del mediodía con 23 minutos. Bueno, don Francisco, lo dijo todo, Cristian. La ideología de género, pues, pretende la politización de la sexualidad y de sus usos, ¿no? En todas las políticas de Estado, lamentablemente, de nuestro país. Pero esa es la lucha que tenemos nosotros como el pueblo peruano de seguir tomando como prioridad la familia. Vete, lo que necesitas escuchar.